Shalom a todos, bienvenidos a una nueva clase del curso Shabbat y las fiestas solemnes del Eterno. Vamos en esta oportunidad a ver la segunda fiesta, que es Hamatzot o panes sin levadura. Vamos a hacer un recorrido desde el principio, desde la Torá, cuando esto se establece, se confirma. Algunos episodios en la historia de Israel muy relevantes, interesantes, que nos van a aportar algunas cosas que nos van a hacer meditar, pensar. Luego vamos a ver en los tiempos de Yeshua y también en los tiempos del apóstol Pablo y las congregaciones o iglesias con las que él trabajó. Entonces, vamos a ello. Todo comienza en Shemot capítulo 12, recordemos Shemot es Éxodo capítulo 12, los versículos 14 al 17. Y este día os será en memoria y lo celebraréis con fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Amados, tomamos muchas veces esta historia de la liberación de Israel de Egipto. Incluso durante todo mi tiempo en el cristianismo, entendíamos que aquí había un simbolismo de cómo nosotros, como el pueblo de Dios, del Eterno, éramos liberados de una vida de pecado, y que eso era pues lo que representaba este episodio de la salida, de la liberación que hizo Dios a través de Moisés con el pueblo de Israel. Aquí hay algunas cositas que voy a hacer mención. Primero, se nos da el por qué. Hay una razón por la cual se tiene que hacer esta celebración. Porque en aquel día yo saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, Mitzrayim, y si nosotros consideramos, todos los creyentes en Elohim, en Yeshua el Mesías, que esa salida de la tierra de Egipto es importante recordarla como nuestra liberación de una vida de pecado, sin pacto, sin Dios, entonces con más razón deberíamos celebrarlo, porque justamente esta fiesta celebra eso. Es un recordatorio de la liberación del pueblo de Dios de Egipto. También vemos aquí que dice que es un estatuto perpetuo, es una costumbre que nunca terminaría, que siempre tendría que hacerse. Ok, en este pasaje es donde todo comienza, es la primera vez que se menciona esta fiesta, es la instrucción primera de el Eterno a su pueblo a través de Moisés. Vamos a ver en Levítico, Vayikra, capítulo 23, cómo se establece esto oficialmente ya en la Torá. Levítico 23, 4 al 8. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Hay un hilo conductor, amados, eso es lo increíble. Desde el primer versículo, el primer pasaje que leímos en la salida de Egipto en Éxodo 12, hasta el último en el Nuevo Testamento, en el Pacto Renovado, Brit Hadashah. Palabras claves o frases claves o pensamientos importantes a tener ahí y no perderlos. El hecho de que esta fiesta representa, conmemora, simboliza la salida de la esclavitud del pecado, del sistema de Egipto, hacia un pacto con el Padre Eterno. Lo segundo, esa santa convocación que lo hemos visto tanto en el pasaje en Éxodo como aquí también en Levítico, ¿no? Que hay un primer día de santa convocación y un séptimo día de santa convocación. Tengamos en mente eso porque nos une, nos compacta, nos clarifica toda la enseñanza. Vamos ahora, ¿cómo se confirma esto cuando el pueblo ya va a entrar en la tierra prometida
cuando Israel está gobernado, está dirigido por Josué. Josué capítulo 5, versos 8 al 10. Como siempre digo, yo les doy aquí prácticamente los versículos claves, ¿no? Los que muestran lo que yo estoy enseñando, lo que estoy compartiendo para que lo tengamos claro. Pero yo antes de eso he tenido que leer todo el contexto y sería bueno que ustedes puedan profundizarlo, porque a veces yo veo que hay personas que se convencen, pero luego cuando lo tienen que compartir con otros no recuerdan la cita bíblica. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, aprendimos mal de memorizar un versículo, saber que un versículo esto significa, esto dice, pero el contexto, ¿en dónde está ubicado ese versículo? ¿Cuál era el tema que se estaba tratando? ¿Quién lo estaba tratando? ¿Por qué razón? Entonces, cuando nosotros entendemos el contexto dentro del capítulo, el libro de la Biblia y mucho más dentro del marco general de la escritura, del mensaje, entonces, ya, vamos a recordar que eso ocurrió en el pasaje cuando Dios estaba hablando tal cosa o haciendo tal otra. Entonces, vamos a Josué 5 del 8 al 10. Dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Nuevamente vemos aquí los elementos que le dije que tengan presentes. Vemos que el Eterno le da la instrucción a Josué de circuncidar al pueblo e indica la razón, porque toda esa nueva generación que estuvo en el desierto no estaba circuncidada. Y nos informa aquí, nos dice: porque hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Ellos están circuncidando para luego celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Como leímos en el pasaje en Levítico, debemos tener claro cuál es la cronología de esta fiesta. El 14 del primer mes, del mes de Abib, en la tarde, 3 de la tarde para nosotros, para entenderlo, es sacrificado el cordero pascual, el cordero del Pesaj, ¿ok? Y esa noche, que para nosotros, pues por la costumbre decimos la noche del día 14, sí, durante ese día en la noche, pero sabemos que en los tiempos del Padre Eterno, la noche del 14 es un nuevo día, es el 15. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, el primer día de esa fiesta, que hemos visto que es una santa convocación, comienza después de que había sido sacrificado el cordero, ¿ok? Eso es importante tenerlo presente. Aquí Josué está celebrando la Pascua, primero tiene que circuncidar a los israelitas y posterior a ello, aunque no se nos dice textualmente, literalmente, ni en el capítulo 5 ni en el 6 de Josué, sabemos por todo lo que hemos leído previamente y lo que vamos a leer a continuación, de que no podemos separar, siempre se celebra Pesaj o la Pascua el 14 y esa noche que empieza el 15 se tiene que celebrar la cena de Pesaj, dando inicio al primer día solemne de la fiesta de los panes sin levadura. Y lo que yo he compartido en anteriores oportunidades respecto a esto es que aunque no se dice textualmente que ellos lo hicieran, vemos la instrucción del varón de Jehová que se le presenta a Josué y le da la indicación de que durante 7 días tendrían que rodear Jericó, una vuelta cada día, el último día 7 vueltas y luego caería la ciudad, como en efecto sucedió. Entonces no puede ser coincidencia o algo separado el hecho de que esas 7 vueltas sean 7 días posteriores a la Pascua. Es la fiesta de los panes sin levadura, por todo lo que representa, porque esa era la primera ciudad pagana cananea que iba a ser conquistada por el pueblo de Elohim. Ahora, es por ello incluso que luego vemos esa instrucción que yo pues busqué en otros pasajes, en otros combates. Siempre el despojo, es decir, las riquezas, el botín de guerra, podían tomarlo los israelitas. Pero en esa oportunidad se le dio orden directa de parte del Todopoderoso a Josué que no tocaran nada, porque era anatema, consagrado a la destrucción. ¿Por qué razón? Porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura y no podían tocar nada que fuera de los paganos, porque se consideraba que era algo que profanaba, era como la levadura, que lo hemos leído también en los 2 pasajes anteriores, nada leudado, porque eso era como pecado, un símbolo del pecado, ¿ok? Seguimos en el tiempo de Ezequías, en la primera reforma. Amados, cuando yo estudié en el seminario bíblico, teológico, aprendí que hubieron 2 reformas, 2 reyes en la historia de Israel, 2 reyes del reino del sur de Judá, que buscaron el arrepentimiento, no solo de ellos, sino de toda la nación. Y eso textualmente se nos indica en los pasajes de la Biblia, que agradó mucho al Padre Eterno. Se conoce como las reformas de Ezequías y las reformas de
Josías. Es increíble cómo en mi mente y en lo de mis compañeros, me imagino, y en lo de todos los que han estudiado esto a lo largo de los años, siempre se menciona el hecho de una búsqueda de Dios como algo superficial, ¿no? Como algo muy general. Buscar de Dios, estar alejados de Él y buscarlo. Y eso nosotros podemos darle la explicación o la interpretación que cada uno quiera, ¿no? Depende de su vicio, de su pecado, de cualquier cosa que piense que en su vida es una separación de Dios. Pero no podemos sacar del contexto, y es algo que yo nunca entendí el contexto, porque las dos veces, en las dos ocasiones en las que se provoca, se produce, se realiza esta reforma, se lo sella, se confirma delante de Dios en la fiesta de los panes sin levadura. Nuevamente, ahí hay algo, ahí hay una enseñanza, ahí hay un principio, un secreto, que jamás a mí me lo enseñaron o yo lo había aprendido. En la primera reforma de Ezequías, pasajes claves, segunda de Crónicas, capítulo 30, vamos a ver este pasaje, versos 5 al 7. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Notemos que aquí está, ¿no?, el punto, el tema de ese hilo conductor de hacer una fiesta para volverse. Tiene que ver con consagración, tiene que ver con arrepentimiento, ¿no? Por eso se llaman reformas. Y vamos a ver ahora, el verso 7 dice: no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. Vamos a los versículos 20 al 22. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Por lo tanto, esta celebración, estas reformas agradaron porque tuvieron la respuesta del Todopoderoso. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo, y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes, cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Ok, tenemos una fiesta de Pascua y panes sin levadura, celebrada por todo lo alto, como una señal de consagración, de arrepentimiento, de volverse al Elohim de Israel. ¿Cuándo el pueblo hace esta reforma? En los tiempos de Ezequías, durante la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a ver ahora la segunda reforma en tiempos del rey Josías. En el mismo libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, versos 16 al 18. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar Pesaj, la Pascua, y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Pascua y la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, siempre van juntas. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Nunca antes una como esta. Si usted lee todo el capítulo anterior, el siguiente, va a ver los preparativos, la cantidad de holocaustos, el gozo, todo lo que Josías hizo para celebrar esta fiesta. Luego vamos en el tiempo de la restauración. Después de Josías vivieron reyes pues que no agradaron, que no buscaron, que no tuvieron arrepentimiento delante del Eterno, y sabemos por la historia que Judá, el reino del sur, fue también entregado en manos de los babilonios. Fueron llevados al exilio durante 70 años, y cuando regresan, ese periodo se conoce como el periodo de la restauración, porque Israel, que en este caso solamente es una casa, una tribu, que es Judá, regresa para establecerse en su sitio, en su tierra. Ahora, en ese retorno, el sacerdote y escriba Esdras le toca promulgar muchas cosas, decretos, enseñar la Torá, restaurar el altar. Luego con Zorobabel se construye el templo, el segundo templo que se conoce en Jerusalén, y todo esto es para avivar la fe, recuperar la Torá, todo lo que había sido pues la herencia
del pueblo de Dios. Y nuevamente es súper interesante que para este tiempo de esta reforma, de esta restauración, de este volver a Dios, Esdras convoque a una fiesta de los panes sin levadura y una Pascua para celebrarlo, para hacerlo. Vamos a leer en Esdras capítulo 6, versos 19 al 22. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, recuerde, purificar, consagrar, separar, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Vamos a leer hasta el 22. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Elohim de Israel. Hallaron gracia ante el rey Darío, que dio la orden de que podían recoger los recursos y construir el templo en Jerusalén. ¿Y en qué fecha decidieron celebrar esto? En la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, purificándose, consagrándose durante los 7 días. Es en cada caso lo mismo, no hay variaciones. Siempre se mantiene la ordenanza tal como el Eterno se la dio a Moisés en la salida de Egipto, en el pasaje de Éxodo capítulo 12 y luego como quedó establecido en la Torá en Levítico 23 que hemos leído. Vamos al Brit Hadashah, al pacto renovado, y tenemos a Yeshua en Lucas 22. Cuando ya conocemos, como les estoy mostrando, ¿no?, cuál es la ley, cómo lo hacían, sabemos, podemos identificar los errores cuando hay algún error de traducción en la Biblia. Como en este caso, por ejemplo, en el pasaje de Lucas 22:7 dice lo siguiente: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. A ver, esto es imposible. ¿Por qué razón? Porque transcurre este día, llega la noche, en la noche Yeshua es capturado, es tomado preso, y en la tarde ya hubiera sido hecho el sacrificio del cordero y ya Yeshua hubiera estado muerto y él no está muerto. Entonces estaban en las vísperas, estaban en las proximidades. Hay otros textos, otras versiones que dicen y en la víspera. Entonces eso es más real, es más correcto que decir llegó el día de los panes sin levadura. Y dice que Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo: id prepararnos la Pascua para que la comamos. Si no fuera así, amados, entonces Yeshua no podría ser el cordero pascual, porque no habría muerto como el cordero inmolado en el día y en la hora que la Pascua era ofrecida. Sabemos nosotros que esto fue el día siguiente, ¿ok? Pero en el verso 15 y 16 el Señor muestra cuál es su apreciación respecto a esta fiesta, más allá de que está mandando a sus discípulos a preparar el lugar para poder comer con ellos. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Recuerde que la cena, lo que se llama el Seder de la Pascua, se come en la noche cuando inicia el día 15, en la noche del 14. En la tarde se sacrifica el cordero y en la noche se celebra la fiesta. Yeshua hace los preparativos porque tiene que hacerlos como todo judío que guarda la Torá, como toda persona que está en pacto, que no peca porque no transgrede la Torá, la ley de Moisés. Él tiene que mandar y todo, pero aquí lo curioso es de que él sabe que no va a poder celebrar con los discípulos de la forma correcta, porque él va a ser sacrificado en la tarde. En la noche, que es la cena de la Pascua, él ya no estaría con sus discípulos. Esta cena que él celebra es la última merienda, la última cena con sus discípulos. Al día siguiente sería el día de Pesaj. Él es sacrificado a la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, y en la noche que todos celebran la Pascua de la comida, la cena de Pascua, dando inicio a los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, Yeshua ya está en la tumba por resucitar después de 3 días. Entonces no podría celebrarla con sus discípulos. Es importante que entendamos estas cronologías. Aquí hay errores en la traducción, pero podemos deducirlo a través de la escritura, lo que hemos leído, y más allá un pasaje que vamos a leer ya mismo en Juan capítulo 19, ¿ok? Yeshua dice que él le gustaría celebrarlo, ¿no? Dice: no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y esto es clave porque significa que no solamente que la Pascua y la cena durante los días de la fiesta de los panes sin levadura se celebró en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en Moisés y con todos los que hemos leído, no solo que en los tiempos de Yeshua se lo hacía, no solo que Pablo también lo hizo, como lo vamos a leer ya mismo, sino que en el milenio se
volverá a ser. No la comeré más. La Pascua, celebrando la fiesta de los panes sin levadura, no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Vamos a ver ahora Juan capítulo 19, verso 31, que clarifica algo muy importante, amados, porque aquí hay confusiones. Una de las razones por las cuales durante esa festividad la Iglesia de Roma pudo sostener su mentira del Viernes Santo, de que ese día murió Jesucristo, es por el versículo que vamos a leer. Juan capítulo 19, verso 31 dice esto: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, se dan cuenta, aquí ya estaba crucificado el Señor y dice que es preparación de la Pascua. Es imposible que en el pasaje de Lucas 22 y otros pasajes paralelos estemos hablando de ya el día de la Pascua o de la fiesta de los panes sin levadura, porque eso todavía no era. Este pasaje está correcto, es la preparación. Como era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, es decir, que al llegar la noche y que empieza ese día de reposo, los cuerpos no estén en las cruces, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, para que ya mueran los crucificados y poder retirar los cuerpos y que no se profane el día de reposo. Entonces, ¿cómo lo interpreta este pasaje la Iglesia de Roma? ¿Cómo lo enseñó? Lo dio a conocer a través de la Iglesia Católica y luego la Iglesia Evangélica heredó esta mala interpretación, esta mala enseñanza. Pues obviamente si el día siguiente es el día de reposo, o sea sábado, Shabbat, por eso es que aquí que Cristo está crucificado y muere un viernes, pues porque el viernes es un día antes del sábado. Eso sucede por ignorar lo que ya nosotros leímos en Levítico capítulo 23, versos 4 al 8, donde se nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura y el séptimo día son días de santa convocación, días de reposo, ningún trabajo de siervos haréis en esos días. En ese pasaje de Levítico 23, nosotros vemos la palabra moedín, que es la que se traduce como fiestas, cuando dice que esta fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua son santas convocaciones. Entonces, aquí es importante ver varias palabras. Primero, el Strong 4150, que es moedín, lo dijimos desde la primera enseñanza de este curso, que significa tiempos designados, se traduce fiestas, pero son citas solemnes, son tiempos que el Padre Eterno ha fijado en el año para que nosotros tengamos una santa convocación. Esta palabra, mikra, dice aquí en el interlineal, algo llamador afuera, reunión pública de personas, congregación, también repaso, ensayo. Es muy revelador que esta mikra se le llame repaso, ensayo, porque todas las fiestas, todos los moedín, los tiempos designados, son repasos, son ensayos para el reino venidero. Piense, todo cristiano que ignora, pasa por alto, no se congrega, no está asistiendo a una santa convocación, a un tiempo designado por el Eterno, para que ensaye para el reino venidero. Si usted es Dios, convocaría, haría partícipe del reino venidero a alguien que nunca se preparó, que nunca ensayó para ese reino. Por supuesto que no, lo cual ya lo hemos visto también con otras citas bíblicas. Entonces, mikra es eso, repaso, ensayo, convocación. Y la palabra kodesh, que significa santo, de ahí el Espíritu Santo, ¿no verdad? Que es el Ruach HaKodesh, es el Strong 6944, significa sagrado o separado. No es cualquier cita. Cuando se habla de Mikra Kodesh, lo que está ahí, el principio práctico, es que tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos como pueblo del Eterno para conmemorar algo. En este caso, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar nuestra santidad, nuestra separación, de dónde nos sacó. Así como sacó a Israel de Egipto, a nosotros nos ha separado, nos ha sacado de las naciones, de las tradiciones paganas, para ahora congregarnos en santas convocaciones para conocer, para prepararnos, para ensayar. Está ahí, es tan claro. Por eso es terrible el ignorar esto, pasar por alto cosas que son estatuto perpetuo. Entonces, vemos aquí la importancia de conocer. Entonces, ¿qué es lo que sucede en los tiempos de Yeshua? Él está crucificado. Él ya había muerto, como vemos a continuación cuando se acercan a él. Pero los otros ladrones, los malhechores que estaban crucificados a su derecha y a su izquierda, seguían vivos. Tuvieron que cortarle las piernas. ¿Con qué fin? De que el día siguiente, que no es sábado,
semanal, es un Shabbat solemne, es un Shabbatón, es lo que estamos viendo nosotros en Levítico 23, que como es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, independientemente que caiga lunes, martes, miércoles, jueves, cualquier día, se tiene que considerar como que fuera un Shabbat. Entonces, por eso es que los judíos no trabajaban y era un día de reposo. Yeshua murió un miércoles en la tarde y en esa noche que ya venía el jueves, ese jueves fue un Shabbat, pero no un sábado semanal, sino ceremonial de la fiesta de los panes sin levadura. Espero que esto quede clarificado. Más allá de ello, por sentido común, no puede ser que el Señor muera el día viernes a las 3 de la tarde y Mateo 12:40 diga que tiene que estar 3 días y 3 noches y resulte que muere el viernes y el domingo en la madrugada esté resucitado, pues. Porque al sábado en la tarde sería recién un día, ni siquiera cumpliría 2 días, ni 2 noches, peor 3. Entonces no es posible, no es verdad. Eso se hizo para poder, lo hizo la iglesia de Roma, para poder continuar con sus fiestas paganas, con su adoración a Mitra, el dios pez, Dagón, y todo lo que es babilónico, egipcio y muchos otros rituales asociados a esto. Y lo que ignoran las personas que se conectan con ese Viernes Santo, con las 7 palabras y diciendo que un viernes murió Cristo, están mintiéndole a la iglesia, al pueblo, y están siendo partícipes en el mundo espiritual de estas cosas paganas. Porque así como las fiestas del Eterno, amados, son mecanismos espirituales de conexión con el Eterno, las fiestas paganas que Satanás inventó y que estableció, instituyó dentro del pueblo creyente, cristiano, a través de la iglesia de Roma, también son vínculos, mecanismos espirituales, pero de adoración falsa. Es lo que tenemos que entender para no creer que es cualquier cosa. Estamos en las vísperas de esta fiesta. Que el Eterno ilumine a los que dirigen congregaciones o a los miembros para rehusarse a ser parte de estas cosas de origen pagano y más bien sintonizarse en los Mikra Kodesh, en los Moedim, en los tiempos designados de las santas convocaciones del Eterno. Vamos a finalizar esta enseñanza con los pasajes del apóstol Pablo, que ya los he mencionado en otras enseñanzas, pero lo voy a hacer rápidamente porque es directamente la fiesta de los panes sin levadura. Hechos 20, 4 al 6. Porque una de las cosas que más dice la gente cuando quiere refutar esto de las fiestas es el hecho de que lo hacía Jesucristo, lo hacían sus discípulos, lo hacían en el Antiguo Testamento porque eran judíos, pero yo no soy judío. Usted ya sabe que eso es lo que se menciona. Bueno, Pablo, el apóstol a los gentiles, con las iglesias gentiles, congregaciones de trasfondo gentil, no judío, también lo hacían. Hechos 20, del 4 al 6. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo, de diferentes partes del mundo antiguo. Estos, habiéndosenos adelantado, ¿quién está hablando? Lucas, escritor del libro de Hechos. ¿A quienes se le adelantaron? A Pablo y a él. Nos esperaron en Troas. ¿Por qué se quedaron atrás en Filipos? Si usted lee esto, está ocurriendo en Macedonia, en Filipos. ¿Por qué Lucas y Pablo se quedan en Filipos? Pues el verso 6 lo deja claro. Nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Se quedaron celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Pasados los días de los panes sin levadura, vayan adelante esos muchachos, porque Lucas, que es el anciano principal de la iglesia en Filipos, de la congregación ahí, y Pablo, que es quien la plantó, el apóstol, líder, tenemos que quedarnos celebrando con los gentiles de Filipos esta fiesta solemne. Por todo lo que hemos dicho en esta enseñanza, no podían pasarla por alto. Y después de ello, los alcanzamos en Troas. Vamos a 1 Corintios capítulo 5, versos 5 al 8. El tal se ha entregado a Satanás, un inmoral que había dentro de la iglesia de los Corintios, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. ¿A qué inmoral hay que separarlo y dejarlo, entregarlo a Satanás? ¿Por qué había que separarlo? Todo el pasaje Pablo está diciendo cómo le molesta y cuán contrario es a la escritura el que permita que dentro de la congregación en este tiempo, ya por qué tiempo es, esté esa persona en pecado como que si nada pasa. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es un concepto de la fiesta de los panes sin levadura, que lo hemos leído desde Éxodo 12. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. No es simbólico, como se dice. Pablo está hablando aquí de simbología, recordando la fiesta, pero no aplicándola. Para empezar, en la iglesia cristiana con raíces romanas ni siquiera se enseña esto. Simplemente se habla de la levadura como pecado en algún contexto de exhortar a la gente de dejar algún tipo de pecado en particular, pero no en el marco de una celebración, de una fiesta, por cuanto el pueblo cristiano no celebra estas fiestas. Pero Pablo sí lo está hablando en el marco de una celebración de la fiesta, porque dice a continuación: para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Yeshua el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. ¿Qué fiesta? Pues la Pascua y los panes sin levadura, es lo que está hablando. No con levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Separen a ese tipo que está en pecado, porque dentro de ustedes, de la congregación santa,
consagrada, eso significa la fiesta de panes y levadura, no puede haber una persona que esté abiertamente en un pecado que todos conocemos como que no pasa nada. Tiene que separarlo. Se ha entregado a Satanás. Así que, amados, espero que haya sido revelador, haberme hecho entender para ustedes que podamos tomar decisiones respecto a las santas convocaciones. Estamos cerca de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Pesaj y Hamatzot en hebreo, nombres que encierran todo un significado rico y pleno. Que el Eterno los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda shalom. Recuerden darle like a este video y compartirlo, que sea edificación para muchos. Bendiciones.